Voy a saludar, es un placer para nosotros, va a ser muy interesante esto que vamos a charlar. Es un placer para mí recibir a Daniel Sassini, que es entrenador en comunicación no verbal, es especialista en debates, y en lenguaje no verbal. ¿Cómo va Daniel? Martín San Pedro de este lado, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿qué viste el día domingo? ¿Qué viste el día domingo en lo que refiere a comunicación no verbal, el lenguaje no verbal de los dos candidatos? ¿Puede haber tenido que ver la tos con la distracción de Javier Milei, que es de lo que más se está hablando? La tos parece que se convirtió en el tema, por lo menos de estos primeros días de la semana. La tos tiene dos motivos. Puede haber sido estratégico. La estrategia principal de Massa fue tratar de generar un desborde emocional en Milei, así que posiblemente lo haya hecho a propósito. No solo la tos, sino de tomar agua mientras él estaba hablando, no mirarlo, generar movimiento para empezar a molestarlo. Pero la tos a la vez también es una respuesta fisiológica al estrés. Cuando nosotros estamos estresados, cuando estamos hablando tanto como en la situación del debate, la boca empieza a secarse. Si le sumamos que Massa también es fumador, es otro elemento que hace que la garganta se seque. Así que la realidad es que no vamos a saber nunca si fue una respuesta fisiológica o fue parte de estrategia. Si fue estrategia, estuvo bien pensada para por lo menos generar esa molestia en Milei. Que tendría que ver con el estudio de lo que pasó en su momento en América 24, donde aparentemente le molestan los ruidos del ambiente a Javier Milei, ¿no? Tendría que ver con eso, esa sería la explicación. Lo que evidentemente podemos decir es que molestarle le molestó, o sea, el resultado lo consiguió porque fue una de las primeras cosas que salió a hacer Javier Milei, acusar a los tosedores. Sí, bueno, lo de los tosedores no se vio en la tele, sí podemos ver la tos de Massa, que fue evidente durante todo el debate, y le generó la molestia. De hecho, lo que estuve diciendo estos días, una de las cosas que estuvimos charlando, es que se vio una batalla, vamos a ponerle batalla, entre un político profesional súper entrenado, que vino creciendo del primer debate hasta el último, y un Milei auténtico, que trata de mantener la autenticidad, pero que también, sabiendo que lo van a venir a buscar, trata de tener ese control emocional para no explotar. Y eso, como decía también en estos días, Massa se venió de esto del que pega primero, pega dos veces, y pegó no una ni dos, sino varias veces durante la primera parte del debate. No logró el objetivo de desbordarlo emocionalmente, pero sí logró, yo creo que eso lo encontró, mostrarlo inseguro. Le robó la seguridad y la confianza a Milei, por lo menos en la primera parte del debate. A ver, ¿cómo viste la preparación una de las cosas que se dijo es que efectivamente, bueno, vos has coachado candidatos a presidentes para debates. Has trabajado en eso, conocés cómo se mueve esa harina. Ahora, lo que decían, entre otras cosas, es no se dejó ayudar Javier Milei. Él confiaba en que su instinto, su conocimiento lo iba a poder acorralar a Sergio Massa. Y por otro lado, yo me encontré con un Sergio Massa que no sacaba, como los halcones cuando ven la presa, no sacaba la mirada de la cámara principal, no lo miraba Javier Milei, que se animó en algún momento a salir del atril, solo en dos momentos, si no me equivoco, cuando comienza y cuando termina hablando sobre su familia, que parecía como si si milimétricamente hubiera sido estudiado el debate en la posición no verbal. ¿Lo viste del mismo modo? Sí, Massa estuvo, voy a hablar desde lo técnico, no desde el contenido ni desde lo político, desde lo técnico estuvo perfectamente entrenado. Usó en esos dos momentos, que es la apertura y el cierre, que son los dos momentos más importantes del debate, salió del atril. Eso técnicamente nosotros le decimos adueñarse del territorio. Cuando vos vas al debate, lo que vas a hacer en realidad es una muestra de carácter, y en puntualmente lo que vas a mostrar es qué tan presidencial o qué tan presidente se siente cada uno en sus movimientos. Massa lo hizo perfecto, lo hizo yo digo, es un candidato norteamericano casi, tiene toda esa figura de institucionalidad, manejo de la escena, porque el debate no deja de ser una puesta en escena, y lo logró. Yo no sé si Milei no se dejó ayudar, no tengo contactos con nadie que esté trabajando con él, así que no sé cómo es. Sí sé que él se quiere mantener auténtico, sí se nota que hubo algo de entrenamiento en esto, sobre todo en esto de la contención emocional. Y también creo que se centraron mucho, y esto lo digo por cosas que estuve leyendo, que se centró mucho en el contenido, en tratar de atacar desde el contenido, pero creo que no lo prepararon como lo preparó Massa. De hecho, un punto que ya habla de la preparación es: Massa 24 horas antes fue a hacer prueba de escenario, prueba de luces, de cámara, de sonido, a reconocer el lugar, que es uno de los primeros consejos que das previo a un debate o cualquier lugar cuando vas a hablar en público, es andar a reconocer el terreno, y Milei fue a hacerlo 1 hora y media antes. Él tiene algo parecido a lo que pasaba con Patricia Bullrich, que ella decía que prefería ser auténtica y no entrenar, no estar entrenada. Por un lado, desde lo técnico, el no entrenamiento tiene un precio que creo que de alguna manera lo pagó Milei, pero a la vez hay otro factor que estuvo apareciendo estos días, que es esto de la pertenencia, o al revés, de la empatía que generó
la gente con Milei porque por lo que pensaban que fue un abuso, un exceso. Eso te iba a preguntar. Esto que está diciendo es importantísimo. Se termina viendo reflejado. Yo estaba chateando voy a contar una infidencia, yo estaba chateando con mi hermana, y en un momento, que mi hermana no es muy amistosa con las ideas de Javier Milei. No lo quiere Javier Milei mucho. Pero en un momento, cuando Sergio Massa le dice, ¿por qué no hacemos un psicotécnico? Me dice mi hermana, mirale la carita, mirale la cara. Termina empatizando con Javier Milei. ¿Esto puede haber pasado? ¿Puede terminar siendo capitalizado por un Javier Milei? Sí, a ver, saco los votantes, al votante duro de cada lado, porque el debate en realidad en este sentido lo que hace es reafirmar creencias. El que lo vota más, el que vota Milei, hagan lo que hagan y digan lo que digan. En el votante del medio, que es esa pecera donde están los dos buscando, hay un porcentaje que sí, que generó empatía con Milei, porque es el abuso de este tipo, de este político profesional, súper entrenado, con 30 años de experiencia, contra uno que tiene apenas 2 o 3, o por lo menos 2 o 3 en la escena principal de la política, y dice, se está pasando. Entonces sí generás. Lo que pasa mucho con Milei es que la gente todavía en esto del enojo y del enojo con la política lo percibe más cercano a la persona normal, a la persona de a pie. Entonces el político abusivo está atacando a uno de nosotros. Claro. Sí, una percepción de ese sentido. Termina viendo en Sergio Massa, o termina profundizando en Sergio Massa, la idea de la casta, del político o del malo del curso, ¿no? Que se le abusa o le hace bullying al más debilitado, que sería en este caso Javier Milei. Parte de eso querés decir, traducir. Claro, en este caso lo técnico, si yo analizara técnicamente, te digo, fue perfecto. Ahora, te olvidás de la parte de la generación de emociones en los demás, que lo técnico, si es tan técnico, se convierte frío. Este tono zen o este tono de cura que digo yo, que tiene Massa casi inalterable, empieza a generar desconfianza y no genera empatía. Nadie tiene ese control emocional, nadie te habla con ese tono todo el tiempo, ni aguanta los ataques de esa manera. Entonces, no le ves fondo, ¿no? Es impresionante Sergio Massa, es impresionante. No le ves fondo. No le ve, en un pequeño momento solamente le ves una mueca de enojo cuando la menciona Malena Galmarini. Ahí lo detectaste también vos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, hay dos momentos. Ahí, cuando hablan del psicotécnico, son los únicos momentos donde Massa frunce la boca y mira para abajo mostrando enojo. Ahí como que perdió un poco el control, que es más, es normal. Y también fue el único momento donde él levantó la voz, donde trató de ser un poco real, o se le escapó, digamos, lo visceral, pero después estuvo controlado todo el tiempo. Y no es tan bueno que se te perciba tan entrenado, sobre todo en este escenario, claro, donde hay un gran porcentaje de enojo con la política y con todo lo que representa la preparación y el entrenamiento de la política. En cambio, en Milei, te voy a hacer una pregunta que vos debés haber analizado mucho. ¿Sabés qué vi en Milei? Vi en un Sergio Massa un tipo, como vos decís, ¿no? Tan frío que se termina pasando para el otro lado, ¿no? Tan prolijo que se termina yendo de mambo. Saco abrochado en el primer botón, mirando siempre a la cámara, a la escarapela, hiper prolijo, nunca perdiendo la vista de la cámara. En cambio, en Javier Milei, desabrochado, con la camisa por un momento por fuera del pantalón y la mirada perdida. Yo presté mucha atención a la mirada de Javier Milei, buscaba punto de referencia, ¿no? Por momentos. No sé si percibiste lo mismo. Sí, es lo que le pasó. Es más, me paro un segundo de esto que dijiste del traje. Lo que te decía, Massa, un candidato americano, impecable, el traje abrochado, súper prolijo, la escarapela, y Milei, en el momento de la entrada, él entra con la corbata torcida, el saco abierto, incluso tenía arriba del saco arrugado. Sí. Fuese otro tipo de candidato, si fuese otro tipo de candidato, yo digo, está mal. En este caso del Milei disruptivo, no está tan mal. Corresponde con esta imagen de, che, no me importa esta cuestión del acartonamiento de la política. Y en cuanto a lo de buscar puntos de referencia, sí, totalmente. Massa conectaba otra vez en esto del entrenamiento. Massa estaba perfectamente cronometrado hasta para robarle el tiempo a Milei y quedarse él con la última palabra. Él atacaba, robaba tiempo, miraba a la cámara hablándole directo a la gente. Y a Milei, lo que le pasaba era buscar una referencia, porque él nunca conecta directamente con la cámara. Es muy poco las veces que hace eso. Y él estaba buscando la referencia, que calculo también que responde a esto de que le cruzaron los invitados. Él tenía enfrente a los invitados de Massa. Y generalmente cuando empezás a estar un poco inseguro, cuando necesitas soporte o soporte emocional, empezás a buscar a alguien de tu confianza que te genere esa tranquilidad. Entonces él miraba para afuera de la cámara. Hubo dos momentos donde yo lo vi muy debilitado a Javier Milei. Confundido, te diría, eso se termina reflejando. Lo que uno ve en parte de lo que pasaba en el físico, que lo vas a analizar vos, o lo que le sucedía no verbalmente, se ve reflejado también en la confusión verbal. Uno de esos momentos tiene que ver cuando él no esperaba que le lleven la información de lo que sucedió hace 30 años en el Banco Central,
¿Por qué no te lo renovaron? Ahí comienza un declive realmente muy importante porque hay un gesto de sorpresa, me parece, me lo vas a analizar vos, de Javier Milei. Ahí lo descolocó, perdón que te corté, Sí. lo descolocó muy mal. De hecho tenés un rostro total, una cara total de sorpresa, esta apertura de brazos, digamos, esta apertura del torso que en un momento podría ser confianza, podría ser casi de autosuficiencia, como diciendo, es casi como diciendo, ¿qué estás haciendo? Eso fue un golpe bajo que lo tocó muy mal y de hecho a partir de ahí Milei bajó mucho su tono de voz, empezó a mirar más para abajo, como decías vos, titubeaba y achicó mucho la posición de su cuerpo. Cuando nosotros nos achicamos es el momento en que estamos mostrando más inseguridad. Sí, por completo. Fue un antes y un después, ¿no? Fue un antes y un después, no verbalmente en Javier Milei. Ya la postura fue distinta. Después de eso termina diciendo, te cedo la palabra. ¿O cuál es la pregunta? Ya con los brazos también abiertos, como decís vos. Queda como deshilado, ¿no? Ya Javier Milei después de eso. Sí, en la parte de ceder la palabra creo que también ahí es parte de los dos, creo que fallaron los dos porque estaban hablando justo en tema de seguridad y ninguno de los dos metió gran contenido o ninguno de los dos quiso jugar tanto. Y creo que hubo un gran error de Milei ahí cuando lo nombró a Giuliani, que de hecho apenas lo nombra, Massa contiene una sonrisa como diciendo, listo, me comete un error, claro, comete un error. Y Massa se sonríe. Comete también errores Massa en sonreírse de manera exhibiendo que está sobrando parte de lo que está pasando. Porque lo que hace Javier Milei, que es falta de preparación, es nombrar crimen y castigo, entre otras cosas, y parte de lo que tiene que ver con la gestión que hizo Giuliani en Manhattan. Y lo que no sabía, que es información que debería haber tenido, es que efectivamente el prólogo del libro de Sergio Massa lo escribe Giuliani, ¿no? Con lo cual, en ese momento, cuando escucha eso Sergio Massa, lo primero que hace es decir, él solo se está liquidando. A partir de ahí se terminó esa temática de debate, ¿no? No sé si lo ves del mismo modo, Daniel. De hecho, ahí cortó el tema de seguridad, que fue incómodo para los dos, pero en ese momento lo tiró muy para abajo a Milei. Y es más, Massa tuvo otras 2 o 3 sonrisas así, como decís vos, sobradoras de disfrutar el triunfo ante el error de Milei durante el debate. Y en esto de la falta de información, yo creo que no le echaría tanto la culpa al candidato en sí, a Milei en sí, sino al equipo de comunicación, porque siempre el que termina brindándole la info al candidato y el que ensaya con el candidato es el equipo de comunicación. Ahí claro. tenés parte. Más allá que lo de Giuliani es un tema muy conocido para quienes seguimos o estamos en esto hace mucho. El no mirar, lo que hacía Massa, que no lo miró prácticamente a Javier Milei, el no mirarlo, ¿es una técnica en debate, es una técnica para poner incómodo al contrincante, al adversario? Es una forma de incomodar, es una forma de ningunear. O sea, yo no te miro, vos me hablás y no te miro, no hay casi peor falta de respeto que esa. Claro. También es para buscar ese desborde emocional, ese enojo. Vos pensás, vos sos un tipo que sos uno de los tipos que más sabe en el país sobre el lenguaje no verbal, sos un tipo que ha asesorado presidentes, hay que decirlo así, hay que decírselo a la gente, que ha asesorado presidentes en debates de esta característica, que ha estudiado para hacer esto, que está preparado para estudiar esto. Yo tengo una consulta. La posición que hace Sergio Massa, o la actitud que toma Sergio Massa, ¿tiene que ver con un asesoramiento? Sabemos que viajó la gente de Brasil a asesorarlo a Massa. ¿Tiene que ver con un asesoramiento para un adversario que puede tener algún tipo de inestabilidad emocional enfrente? ¿Lo viste preparado para tratar de desbordarlo emocionalmente desde lo no verbal a Sergio Massa? Sí, todo el ataque desde lo no verbal y desde lo verbal, porque esto va siempre en conjunto. Sí, esto que te decía del que pega primero, pega 2 veces, Massa directamente salió a atacar con todo a Milei. Es como si hubiese salido Tyson. ¿Buscando el desequilibrio emocional con los gestos? Sí, totalmente. Él lo que buscaba era hacerlo explotar. Porque ¿qué pasa? Cuando vos perdés tu control emocional, sea Milei o sea quien sea, vos o yo, cuando perdés tu control emocional, es muy difícil volver a cerrar la canilla y volver a centrarte. Y si lo lográs, el esfuerzo cognitivo es tan grande que perdiste la mitad del debate. Igualmente, en este ataque, él no logró ponerlo nervioso, no logró sacarlo, más allá que hubo algunas cuotitas de Milei auténtico, que debería haber tenido un poco más incluso, le robó la seguridad, le robó la confianza. Entonces esa primera parte del debate lo tiró para abajo. Milei no, es como que le hubiesen pegado el primer golpe de knockout y le costó recuperarse. Ahí está, interesantísimo hablar de esto. Yo me quedaría hablando un rato largo, me quedaría hablando un montón de tiempo más. Los tosedores, entonces el hecho de que se puede ser una técnica del lenguaje no verbal, llevar gente para que tosa mientras hablas y de esa manera desequilibrarte. ¿Lo ves viable? ¿Lo ves posible? Totalmente. Sí, totalmente. O sea, desde lo que hablamos del lenguaje no verbal, de la comunicación no verbal, incluye el entorno. De hecho, todo se mide en un contexto, que es lo que nos da a nosotros el marco para poder analizar. O sea, las personas que están alrededor, los ruidos, incluso hasta cómo ponen las luces,
te marca presencia, te marca seguridad, te centra más a vos o menos a vos, sí. Todo genera molestia o confianza en el entorno. Por eso te decía esto del reconocimiento. Yo no sé si se hizo a propósito o no esto de cruzar a los invitados, pero claramente tiene un efecto. Ahí está, es Daniel Zanini. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Daniel Sacchini, especialista en lenguaje no verbal. Fuerte abrazo, Daniel.